¿Recuerdas la impactante película de catástrofes La aventura del Poseidón? Una obra maestra del cine que mantuvo al público al borde de sus asientos, también marcó el comienzo de caminos inesperados para su elenco. Aunque alguna vez estuvieron bajo los reflectores, la vida tenía otros planes, accidentes trágicos, luchas personales y giros imprevistos hicieron que algunos cayeran en espiral. Otros lucharon por volver, redefiniendo sus carreras e identidades. ¿Dónde están ahora en 2025? Sus historias reales son tan dramáticas como la película misma. Acompáñanos mientras descubrimos las verdades ocultas detrás del elenco de La aventura del Poseidón, vidas que se hundieron debido a accidentes. ¿Dónde están ahora en 2025? Una mirada tras bastidores al curso impredecible del destino. Gene Hackman, quien interpretó al reverendo Frank Scott en La aventura del Poseidón, tenía 42 años cuando dio vida al osado y poco convencional ministro cuya fe se basaba más en la acción que en la oración. Su interpretación, intensa y sacrificada, fue el ancla moral del filme. Fuera de la pantalla, la carrera de Hackman despegó en los años 70, pero se desvaneció gradualmente tras su papel final en 2004. A pesar de haber ganado 2 premios Oscar, sus años posteriores estuvieron marcados por el aislamiento. Estuvo casado con Faye Maltese de 1956 a 1986 y tuvieron 3 hijos, Christopher, Elizabeth y Leslie. El matrimonio se desmoronó por la fama y la infidelidad. Se volvió a casar con Betsy Arakawa en 1991, pero se rumorea que hubo distanciamiento emocional y largas separaciones. También enfrentó la pérdida de amigos cercanos, una cirugía cardíaca y el distanciamiento con uno de sus hijos. Aunque admirado, vivió recluido en Nuevo México, alejado de Hollywood. Ahora, a sus 95 años, vive en silencio, pintando y escribiendo novelas, con escasas apariciones públicas. Su patrimonio se estima en $80 millones, invertidos principalmente en arte e inmuebles, con varias donaciones caritativas hechas de forma anónima. Carol Linley, quien interpretó a la tímida cantante de club nocturno Nonnie Perry en La aventura del Poseidón, tenía solo 30 años cuando encarnó a la mujer dolida y vulnerable que encuentra su valentía en medio del desastre. Su frágil actuación conmovió profundamente, pero su vida real estuvo marcada por la inestabilidad. Su carrera decayó tras los años 70, reducida a papeles secundarios y películas de bajo presupuesto. Mantuvo una relación muy mediática con el locutor británico David Frost, pero nunca se casaron y su vínculo de 18 años terminó con devastación emocional. Estuvo casada con el publicista Michael Selzman y tuvieron una hija, Jill, pero el matrimonio terminó en 1964 en medio de disputas legales. Linley luchó contra la depresión, la inestabilidad económica y múltiples abortos espontáneos. Alejada de Hollywood, vivía sola en un modesto apartamento en Los Ángeles. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud, incluyendo derrames cerebrales y enfermedad renal. Murió el 3 de septiembre de 2019 a los 77 años de un ataque cardíaco, en gran parte olvidada por la industria que alguna vez iluminó. Su patrimonio era modesto, valorado en unos $500.000, destinado en su mayoría a su hija y deudas médicas. Ernest Borgnine, quien tenía 55 años cuando interpretó al brusco pero leal teniente detective Mike Rogo en La aventura del Poseidón, ofreció una actuación llena de fuerza y heroísmo reticente. Su personaje volátil se suavizaba con una calidez oculta, un reflejo del propio Borgnine. Aunque ganador del Oscar, su carrera posterior fue una mezcla de éxitos y papeles mediocres, y su vida personal aún más errática. Se casó 5 veces, incluida una desastrosa unión de 32 días con la cantante Ethel Merman, que terminó en silencio mutuo y desprecio. Su matrimonio más largo, con Tova Traesnaes, duró hasta su muerte, aunque se reportaron distancias emocionales y largas separaciones. Tuvo 4 hijos, Nancy, Sharon, Diana y Christopher, con quienes tuvo relaciones tensas. Su vida estuvo marcada por traumas de guerra, traiciones en la industria y la muerte prematura de un nieto. A pesar de su imagen pública afable, Borgnine luchó contra la soledad en sus últimos años, trabajando hasta pasados los 90, como si temiera el silencio. Falleció el 8 de julio de 2012 por insuficiencia renal, a los 95 años.
Su patrimonio se estimó en $15 millones, legados mayormente a su esposa y a una organización benéfica de veteranos que apoyó en silencio. Stella Stevens, de 36 años cuando interpretó a la audaz y seductora Linda Rogo en La aventura del Poseidón, aportó una vulnerabilidad apasionada al papel de una exprostituta que busca desesperadamente la validación de su esposo. Su belleza y talento eran innegables, pero su vida personal estuvo marcada por fracturas emocionales. Su éxito inicial dio paso a una carrera en declive, llena de explotación y encasillamiento. Estuvo casada con el electricista noble Herman Stephens, con quien tuvo un hijo, el actor Andrew Stevens, pero el matrimonio terminó en 1957 y nunca volvió a casarse. Sus relaciones fueron breves y, a menudo, tóxicas, incluyendo rumores de romances con figuras poderosas de la industria que la dejaron desilusionada. Enfrentó 5 tragedias mayores: perder batallas por la custodia, ruina financiera en los años 80, un accidente automovilístico casi mortal, un diagnóstico de cáncer de mama y el distanciamiento de su hijo durante varios años. En sus últimos años, padeció Alzheimer y vivió en un centro de cuidados. Falleció el 17 de febrero de 2023 a los 84 años. Alguna vez estrella de Hollywood, sus últimos días fueron tranquilos y llenos de tristeza. Su patrimonio, reducido desde sus días de gloria, se estimó en $1 millón, destinado principalmente al cuidado médico y una pequeña donación a una organización de rescate animal. Jack Albertson, quien interpretó al bondadoso pero resistente Manny Rosen en La aventura del Poseidón, tenía 65 años cuando encarnó al devoto esposo que intenta proteger a su esposa enferma entre los escombros. Conocido por encarnar calidez e integridad, su actuación aportó una gran carga emocional al filme. Fuera de cámara, su vida estuvo llena de reconocimientos y dolor privado. Se casó con Wallace Thompson en 1952 y tuvieron una hija, Maura Du, pero el matrimonio se vio afectado por largas separaciones debido a sus compromisos teatrales y televisivos. Aunque fue un padre amoroso, Albertson luchó contra una profunda soledad en sus últimos años. Su carrera se desvaneció en los años 70 mientras su salud empeoraba. Fue diagnosticado con cáncer colorectal en 1978 y continuó trabajando en silencio mientras soportaba un dolor inmenso. Sufrió depresión tras la trágica muerte de su hermano George y se volvió cada vez más recluso. Falleció en 1981 a los 74 años. Dejó una herencia modesta de aproximadamente $1.5 millones, que fue destinada en su mayoría a su esposa e hija. Aunque es recordado por sus papeles en cine y televisión, fue llorado en silencio como un hombre que lo dio todo por su arte mientras ocultaba sus cargas emocionales. Arturo Cornell, quien tenía 58 años cuando interpretó al capellán Ion en La aventura del Poseidón, ofreció una actuación conmovedora como guía espiritual cuya presencia serena brindó consuelo en medio del terror. Su papel reflejaba el cansancio de un hombre familiarizado con la desesperación. En la vida real, O'Connell estuvo atormentado por una serie de relaciones fallidas e inestabilidad financiera. Nunca se casó, aunque tuvo una larga y turbulenta relación con la actriz Anne Robinson, que terminó cuando su alcoholismo empeoró. Sin hijos y cada vez más aislado, se volcó a la fe en sus últimos años, irónicamente reflejando su papel de capellán. Su carrera después de Poseidón decayó, ya que los estudios lo consideraban poco confiable debido a su deteriorada salud y problemas con el alcohol. Sufrió varios accidentes cerebrovasculares a finales de los años 70 y fue diagnosticado con Alzheimer poco después. Para cuando falleció en 1981 a los 73 años, había sido en gran parte olvidado por Hollywood. O'Connell murió en la indigencia en un centro de cuidados en California, con un patrimonio de menos de $100,000. Sus últimos años estuvieron marcados por el arrepentimiento y la soledad, a pesar de su reconocimiento anterior en el teatro y el cine. Fred Sadoff, quien interpretó al frío e insensible ejecutivo Linarcos en La aventura del Poseidón, tenía 44 años cuando asumió el papel. Su interpretación de un hombre que priorizaba los intereses corporativos por encima de las vidas humanas lo convirtió en uno de los personajes más detestados del filme. Fuera de cámara, Sadoff era una figura compleja con una vida personal igualmente tormentosa. Nunca se casó y mantuvo sus relaciones en secreto,
aunque amigos cercanos creían que sufría por amores no correspondidos y largas depresiones. Después de Poseidón, su carrera perdió impulso, vagó entre papeles menores en televisión y producciones teatrales regionales, sin volver a alcanzar la fama prometida por la película. A finales de los años 80 fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, que limitó severamente su movilidad y lo obligó a retirarse temprano. Se distanció de su familia y pasó sus últimos años en relativa oscuridad en Los Ángeles. Cuando murió en 1994 a los 68 años, dejó una herencia modesta de unos $300,000. A pesar de su talento, permaneció como una figura trágica, un hombre devorado no por una ola, sino por el silencio que siguió a su breve momento de reconocimiento. Red Buttons, quien tenía 53 años cuando interpretó al humilde y reservado James Martin en La aventura del Poseidón, ofreció una actuación conmovedora como un tímido sombrerero que encontró valor en medio de la catástrofe. Veterano de la comedia y el drama, Buttons aportó calidez y sutileza al papel. Su vida personal, sin embargo, fue una contradicción agridulce con su encanto en pantalla. Estuvo casado 2 veces, primero con la actriz Roxanne Arlen, una unión que colapsó en 2 años, y luego con Alicia Prats, con quien tuvo 2 hijos, Amy y Adam. Aunque amaba profundamente a sus hijos, sus largas ausencias por trabajo tensaron su vida familiar. Tras la muerte de Alicia en 2001, Buttons cayó en una profunda tristeza y rara vez apareció en público. Sus últimos años estuvieron marcados por la pena, el deterioro de su salud y el distanciamiento de algunos familiares. Luchó contra enfermedades cardíacas y fue hospitalizado en varias ocasiones antes de fallecer en 2006 a los 87 años. A pesar de las tragedias, sus admiradores lo recordaron por su ternura y humor. Su patrimonio fue valorado en aproximadamente $3 millones, reflejo de su éxito y buena administración financiera. Murió en silencio en Century City, recordado más por extraños que por quienes alguna vez amó. Grady M.C. Duvall, quien interpretó al diligente camarero Acres en La aventura del Poseidón, tenía 44 años en 1972 cuando asumió el papel del leal tripulante cuya temprana lesión resaltó la vulnerabilidad del personal del barco. Conocido por su intensidad discreta y su elegante presencia, M.C. Duvall dotó a Acres de una dignidad trágica que resonó profundamente en el público. A pesar de su prolífica carrera, su vida personal fue a menudo solitaria. Nunca se casó ni tuvo hijos, afirmando con frecuencia que su trabajo dejaba poco espacio para el amor. Circularon rumores sobre su vida privada, pero él siempre fue reservado. Sus últimos años estuvieron marcados por el aislamiento, acentuado por la muerte de amigos cercanos como Elizabeth Taylor y Natalie Wood. Sufrió de un cáncer progresivo que mantuvo en secreto hasta el final. Acumulador de recuerdos de Hollywood, M.C. Duvall reunió miles de fotografías y películas que archivó meticulosamente por temor a que su legado fuera olvidado. Falleció en 1998 a los 70 años a causa del cáncer. Aunque recluso, su patrimonio fue valorado en aproximadamente $1,50 millones, gran parte en memorabilia y propiedades raras, luego donadas a causas de preservación cinematográfica que él siempre apoyó. Shelley Winters, quien interpretó a Belle Rosen, la ex campeona de natación cuyo último acto heroico salva a otros, tenía 51 años durante el rodaje en 1972. Su actuación tierna y cruda recibió elogios de la crítica, pero tras su fuerza en pantalla se escondía una vida marcada por el dolor. Se casó 3 veces, la más notable con Vittorio Gassman, con quien tuvo a su única hija, Vittoria, pero sus relaciones fueron plagadas de infidelidades e inestabilidad. Su hija describió una infancia ensombrecida por la fama y la distancia emocional. Winters luchó contra la adicción, problemas de peso y fue atormentada por múltiples abortos espontáneos. A menudo expresó sentirse poco valorada en Hollywood a pesar de sus 2 premios Oscar. Tras una serie de accidentes cerebrovasculares en sus últimos años, falleció en 2006 a los 85 años. Aunque celebrada, sus últimos días estuvieron marcados por el arrepentimiento y la soledad, rodeada más por cuidadores que por seres queridos. Su patrimonio, valorado en aproximadamente $4 millones, fue dividido entre su hija y varias organizaciones benéficas judías que siempre apoyó.
Pamela Sue Martin, quien interpretó a la resiliente Susan Shelby con solo 19 años, aportó gracia y vulnerabilidad al papel de la hermana mayor obligada a sobrevivir. Hoy con 71 años, su vida tras la aventura del Poseidón fue una montaña rusa. Su fama se disparó con Nancy Drew y Dinastía, pero la presión del estrellato fue demasiado. Desencantada de Hollywood, posó para Playboy en protesta por ser encasillada. Se casó y divorció 2 veces, primero del director Manuel Rojas, y luego del músico Michael Desbarres, con ambos matrimonios terminando en medio de acusaciones de celos creativos e inestabilidad emocional. Tuvo un hijo, Alexander, con quien mantiene una relación distante. Aquejada por el síndrome de fatiga crónica y décadas de ansiedad, Martin finalmente se retiró completamente de la industria, mudándose a una vida apartada en Idaho. Aunque hoy vive en el anonimato, su patrimonio se estima en alrededor de $1 millón, compuesto por propiedades modestas y regalías ocasionales. Eric Sea, quien interpretó a Robin Shelby a los 12 años, aportó curiosidad juvenil y un conocimiento sorprendente al grupo de supervivientes. Ahora con 65 años, la prometedora carrera de Sea en Hollywood nunca se concretó plenamente. Después de la aventura del Poseidón, actuó en varias películas, pero pronto fue encasillado como el niño precoz. Luchando con las presiones de la fama infantil, abandonó la actuación en sus 20 y se dedicó a la música y trabajos esporádicos. Sea nunca se casó, afirmando en raras entrevistas que su infancia lo dejó emocionalmente fuera de sintonía con la intimidad. Mantuvo una relación cercana con sus hermanos, pero no tuvo hijos. Entre sus tragedias personales se encuentran un accidente automovilístico casi fatal en sus 30, la pérdida de ambos padres en el mismo año y una bancarrota pública en los años 90. Se dice que batalló contra la depresión y el alcoholismo durante años. Viviendo una vida tranquila en el norte de California, Sea sobrevive con modestos beneficios del seguro social y residuales limitados. Su patrimonio estimado es de menos de $250,000, compuesto principalmente por una antigua casa familiar y algunas regalías de apariciones en películas clásicas. Sheila Allen, quien interpretó a la enfermera Gina Rowe en la aventura del Poseidón, tenía 42 años cuando dio vida a la cuidadora tranquila y compasiva que atendía a los pasajeros heridos y asustados en medio del caos. Su actuación aportó una fuerza silenciosa al reparto. Sin embargo, fuera de cámara, su vida estuvo marcada por la tristeza personal. Casada a principios de los 30 con el director teatral Peter Potter, la relación se deterioró cuando su carrera despegó mientras la de él caía, culminando en un amargo divorcio. Tuvieron 2 hijos, Andrew y Thomas, quienes se alejaron de ella en sus últimos años. La carrera de Allen se estancó tras Poseidón, a pesar de varios intentos por resurgir en la televisión británica. Sufrió un doloroso diagnóstico de cáncer a finales de los 90 y se enfrentó a la soledad tras la muerte repentina de su hermana en 2002. Las dificultades financieras marcaron su última década, y su casa estuvo a punto de ser embargada en 2008. Aunque encontró consuelo en la poesía y en la correspondencia con excompañeros de reparto, falleció por causas naturales en 2013 a los 78 años. Su patrimonio, alguna vez modesto, se redujo a unos $150,000, en gran parte consumidos por deudas y regalías impagadas. Byron Webster, quien interpretó al sobrecargo en la aventura del Poseidón, tenía 48 años cuando dio vida a la figura de autoridad serena y compuesta que intentaba mantener el orden ante el pánico creciente. Detrás de las cámaras, su vida personal era mucho menos ordenada. Nacido en Londres y atraído por el teatro desde joven, Webster luchó por lograr un éxito duradero en Hollywood. Se casó con la diseñadora de vestuario Elizabeth Harper en 1960, pero su unión se desintegró tras la muerte fetal de su único hijo en 1965, una pérdida de la que nunca se recuperaron. Después de Poseidón, su carrera se desvaneció, relegado a papeles sin crédito y fracasos off-Broadway. Aquejado por el alcoholismo y la ansiedad crónica, pasó sus últimos años solo en un apartamento con renta controlada en Los Ángeles. Inestable financieramente y emocionalmente retraído, era conocido en su edificio como el británico callado que nunca sonreía. Murió de una insuficiencia cardíaca en 1986 a los 63 años, con pocos asistentes a su funeral.
Su patrimonio se valoró en apenas $40,000, compuesto mayormente por viejos accesorios de escenario y una polvorienta colección de discos de vinilo. Bob Hastings, quien interpretó al maestro de ceremonias en la fiesta de Año Nuevo en La aventura del Poseidón, tenía 47 años cuando encarnó al animado y carismático presentador que marcaba un tono festivo justo antes de que estallara el desastre. Aunque fue un papel menor, su presencia subrayó el cruel contraste entre la celebración y la catástrofe. Hastings había sido una figura reconocida en la radio y la televisión, especialmente por su papel como el teniente Elroy Carpenter en Charles Navy. Fuera de cámara, su vida fue mucho más compleja. Casado con Joan Rice desde 1948, su unión soportó múltiples separaciones debido al excesivo trabajo de Hastings y una supuesta aventura en los años 60. Tuvieron 4 hijos, Donald, Susan, Michael y Kathleen, ninguno de los cuales siguió sus pasos en la actuación. En sus últimos años, Hastings padeció un avanzado cáncer de próstata y pérdida auditiva, lo que silenció su voz tan celebrada. Aunque querido en las convenciones de fans, solía expresar su pesar por haberse perdido la infancia de sus hijos. Falleció pacíficamente en 2014 a los 89 años. Su patrimonio, cuidadosamente administrado por su esposa, se estimó en $1.50 millones. ¿Quién es tu personaje favorito de La aventura del Poseidón? ¿Cómo te hace sentir saber que algunos de los actores ya no están con nosotros? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutas este tipo de contenido, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de futuras publicaciones. Gracias por tu apoyo.